Vamos a ver en este pequeño vídeo cómo realizar operaciones de modelado de sólidos sobre Robot Studio. Estamos trabajando con Robot Studio 2020, vimos el otro día en clase que Robot Studio realmente no es una herramienta ideada para el modelado de sólidos. No obstante, como podemos ver aquí en el lazo superior, tenemos una pestaña destinada fundamentalmente al modelado, en el cual nos va a permitir realizar una serie de operaciones, unas básicas y otras no tan básicas, realmente son operaciones ya que tienen cierta entidad, sobre sólidos con el fin de poder construir un modelado virtual de estaciones que nos permita más o menos modelar un gemelo digital de lo que vamos a tener en nuestra célula robotizada. Es decir, pues permitir simular en un entorno virtualizado cuál va a ser de la forma más fiel posible el entorno real que vamos a tener a la hora de calcular tiempo de operaciones, a la hora de diseñar trayectorias y de poder configurar todo el entorno posible que vamos a tener en nuestra célula robotizada real sobre el entorno virtual. Bueno, pues como vemos, en esta pestaña de modelado tenemos todas las opciones divididas en 5 grupos. Uno que viene aquí que pone crear, en el cual pues tenemos todas estas opciones con pequeños iconos que tenemos aquí. No olvidemos que Robot Studio adapta también el tamaño de cada uno de los iconos a la resolución y tamaño de pantalla que tenemos, con lo cual es posible que en alguno de vuestros ordenadores no aparezcan los iconos con el mismo tamaño que me están apareciendo a mí aquí ahora. Tenemos otro grupo de operaciones que son las operaciones de CAD, muy clásicas en software de modelado, en el que podemos realizar intersecciones, uniones, rectas, etcétera, extruir superficies. Tenemos otro grupo de operaciones que son las de medición, muy útiles. El clásico mano alzada, que lo teníamos también aquí en posición inicial. Y luego un último grupo de operaciones que ya veremos más adelante con más tranquilidad, donde podremos crear mecanismos, herramientas e incluso transportadores. Vamos a centrarnos exclusivamente en la parte de creación de sólidos y ya dedicaremos algún otro tutorial a las superficies, a las curvas o a alguna otra operación un poco más específica. Y por supuesto la parte de piezas y componentes inteligentes pues lo veremos más tranquilidad más adelante. Bueno, si nos vamos a la parte de modelado de sólidos, veis que tenemos 6 sólidos básicos con los que podemos trabajar. Son 5 realmente, pero el tetraedro podemos hacerlo de 2 formas diferentes, o bien definiendo puntos de esquina y dimensiones, o bien simplemente con 3 puntos de esquina. Luego podemos modelar también conos, cilindros, pirámides y esferas. Y en base a esta serie de elementos, luego podemos pues conjugarlos entre sí para tener elementos más complejos. Aparte de estos sólidos regulares, luego podremos crear también sólidos, digamos, irregulares, pues simplemente creando curvas o superficies y extruyendo esas curvas o superficies y realizando operaciones de CAD entre ellas. Bueno, vamos por ejemplo a la parte de sólidos tetraedros. Vemos que si le clicamos en tetraedro nos aparece aquí arriba a la parte izquierda un menú contextual en el cual nos va a pedir lo primero una referencia, que bien puede ser respecto al sistema mundo que tenemos aquí o respecto al sistema de coordenadas de usuario, el UCS, que de momento pues no tenemos ningún UCS configurado. Vamos a establecerle un punto de esquina, una orientación y luego unas dimensiones, tanto en eje X como en eje Y como en eje Z, es decir, longitud, anchura y altura. Muy importante es tener en cuenta la diferencia que vamos a tener a la hora de creación del sólido, si le establecemos o no un punto de esquina, bien con origen en el sistema de referencia que tengamos seleccionado en ese momento o bien con un desfase determinado. Vamos a verlo ahora realmente porque cambia un poco la forma de operar con el elemento. Bueno, vamos a crear un sólido de unas dimensiones, por ejemplo, 200 milímetros. Vemos que en cuanto le introducimos una dimensión, él me crea una previsualización en el espacio virtual de cómo va a quedar ese sólido. 400 de anchura y, digamos, por ejemplo, 300 de altura. Y vamos a dejarle el punto de esquina en esa referencia. Si cogiéramos otra referencia para el punto de esquina, es que en el momento que le pongamos una dimensión, él automáticamente me previsualiza el sitio en el que me va a ubicar. Vamos a ponerle, por ejemplo, unas dimensiones de ese tipo, en el que me va a ubicar el sólido que va a crear. Si le pusiéramos también una orientación, un giro con respecto al eje X, con respecto al eje Y o con respecto al eje Z, vemos que efectivamente también me crea la previsualización, en este caso, del sólido que va a crear. Bueno, vamos a dejarlo todo a cero y vamos a ver qué me crea Robot Studio en nuestro menú de diseño. Bueno, pues creamos, vemos que al darle a crear no salimos del menú contextual, de forma que podríamos crear otro sólido adicional aparte del que tenemos hecho en ese momento. Y vemos que si le damos aquí a cerrar en el menú de diseño,
Robot Studio lo que me ha hecho es que me ha creado un contenedor que denomina pieza. Vemos que tenemos un icono ahí en el contenedor que simula, bueno, pues un par de sólidos uno detrás de otro. Y si desplegamos este contenedor de piezas, tenemos a continuación dentro el cuerpo. Es muy importante también que distingamos qué es para Robot Studio un cuerpo y qué es para Robot Studio una pieza. Por poner un símil, una analogía, como si tuviéramos, bueno, pues un juego de piezas de Lego en el cual, bueno, pues cada pieza individual va a ser un cuerpo, mientras que a la hora de conformar las piezas una con otra para crear algo un poquito más elaborado, bueno, pues tendríamos en ese caso nuestra pieza. Bueno, sobre esta pieza que tiene su cuerpo y que podemos además renombrar, la pieza aún le podemos llamar, por ejemplo, tetraedro 1, y al cuerpo podríamos llamarle también cuerpo tetraedro, por ejemplo, o cuerpo tetraedro 1. Cuando tenemos una sola pieza compuesta de un solo cuerpo, bueno, pues irrelevante, la verdad es el nombre que le podamos dar, pero conforme empezamos a conformar piezas con diferentes cuerpos o multitud de piezas dentro de nuestro entorno virtual, sí que es importante que a cada una le demos un nombre para saber exactamente en operaciones posteriores a cuál nos estamos refiriendo. Bueno, muy importante que tengamos en cuenta también que cada una de las piezas que nosotros creemos, cada uno de los sólidos que creemos, tiene lo que se denomina un origen local. El origen local es el origen del sistema de referencia sobre ese sólido, es decir, realmente todas las operaciones que vayamos a realizar de movimiento, reubicación, giro del sólido, vamos a realizarlo sobre ese origen local que tenemos definido. Vemos que si clicamos aquí en el menú de diseño, en la pestaña de diseño sobre el tetraedro, podemos previsualizar el origen local y los ejes X y Z, que en este caso coinciden con las orientaciones de los ejes globales X y Z que tenemos en nuestro entorno, del sistema mundo. Si ahora, por ejemplo, queremos realizar una operación de posicionamiento sobre este sólido, bueno, pues tenemos dos opciones. Bien, podemos darle aquí a clic derecho del ratón, posición, fijar posición, o bien seleccionando en la pestaña de diseño el tetraedro, podremos irnos a la pestaña modificar y fijar la posición. De forma que con respecto al sistema mundo, o bien con respecto a un objeto superior, en el caso de que lo tengamos ubicado sobre un objeto superior, con respecto al sistema local o al UCS, al sistema de coordenadas de usuario que teníamos antes, podemos reubicarlo también. Vamos a dar una posición diferente. Por ejemplo, vamos a darle una posición 200, 300, 400 y vemos que en el 200, 200, 400, incluso podemos girarlo 90 grados aquí sobre el eje Z también. Si le aplicamos, vemos que la referencia de posicionamiento la estamos realizando sobre el origen local, es decir, ese punto del tetraedro que es su origen local lo estamos reposicionando en el espacio con respecto al sistema mundo en estas coordenadas que tenemos aquí y en ese giro. Vemos que me muestra, en este caso, el punto que estamos viendo desde el origen hasta su destino y cómo me reubica el tetraedro en base a ese punto. Si le damos a aplicar, vemos que nos va a quedar el tetraedro en esa posición. Es posible que haya situaciones en las que nos interese reubicar o cambiar el origen local de un objeto. En este caso es muy sencillo, puedo irme directamente o bien al tetraedro, clic derecho, modificar, establecer origen local, o también en la pestaña modificar tenemos aquí el icono de establecer origen local. Si queremos cambiar el origen local de un elemento, en este caso, bueno, pues podríamos hacerlo mediante referencia a objetos, simplemente no introduciendo las coordenadas, sino aprovechando este menú de iconos que tenemos aquí sobre el área de edición y diciéndole que queremos seleccionar o queremos ajustar, en este caso, a un objeto. Bueno, pues como queremos ajustar, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el origen local de ese punto de esquina al centro de la cara inferior, pues podríamos simplemente coger como elemento de referencia la selección de cuerpo, es decir, para hacer referencia a un cuerpo, que también podríamos hacerlo como selección de pieza, o incluso de selección de superficie. Y en este caso vamos a coger también la opción de ajustar a objeto. También podríamos haber cogido la opción de ajustar a centro, pero con ajustar a objeto vemos que al pasar directamente con el cursor del ratón por los puntos medios o los puntos extremos, en este caso de cada una de las caras y aristas, Robot Studio nos sitúa una pequeña bolita en los sitios en los que realmente va a hacer referencia cuando nosotros hagamos un clic. Muy importante también que a la hora de clicar sobre un sitio para coger esa referencia tengamos seleccionado contextualmente en el menú de establecer origen local o en cualquier otro menú que espere una coordenada, la casilla o una de las casillas sobre las cuales nosotros queremos capturar la posición de ese punto al que hacemos referencia. Es decir, vemos que como en el momento que tengamos una casilla seleccionada y hemos hecho clic, el cursor del ratón cambia de la flechita a un punto de mira con unas casillas inferiores donde nos está indicando que está esperando obtener una referencia. En este caso, si nosotros clicamos ahora en ese punto, vemos que el origen local nos va a cambiar de esa esquina al punto medio inferior, al punto medio de la cara inferior del tetraedro. Si le damos a aplicar,
Vemos que ahora mismo cuando nosotros cliquemos sobre el tetraedro, ya nuestro origen local lo tenemos situado en ese punto en vez de en la esquina que teníamos. De esta forma, cualquier operación de reposicionamiento que nosotros hagamos sobre ese tetraedro nos la va a hacer respecto a ese origen local. Si ahora queremos, por ejemplo, fijar la posición de nuevo del tetraedro y mandarlo a 0, 0, 0, vamos a ver cómo no es ya la esquina inferior izquierda de la cara inferior la que nos va a situar en ese 0, 0, 0, sino el punto medio de la cara inferior del tetraedro. Le damos aquí a aplicar y vemos que lo tenemos reposicionado en ese sitio. Esto es muy importante a la hora de poder realizar pues operaciones un poquito más complejas en las cuales no necesitemos conocer el dimensionamiento y la posición de cada uno de los puntos en el espacio de un sólido, sino que simplemente queremos reubicarlo respecto a un punto conocido. Bueno, vamos a dejarnos por aquí el tetraedro que acabamos de crear y vamos a ver la diferencia que hubiéramos obtenido en el caso de que, en el caso del modelado, nos hubiéramos ido a un sólido. Vamos a intentar poner las mismas dimensiones, ya no recuerdo cuáles eran. Creo que eran pues 200, 300, 400, posiblemente. Estamos poniendo el punto de esquina, perdón. Vamos a dejarlo aquí a 0, de momento. Y vamos a ponerle ese 200, 300, 400. Pero ahora vamos a darle un pequeño desfase del punto de esquina. No vamos a colocarlo en el 000, sino vamos a colocarlo, por ejemplo, en el menos 100, menos 300. Vamos a ponerle un poquito más. Menos 500, menos 600, 0, por ejemplo, o incluso 100. Vamos a darle aquí para crearlo en otro punto diferente. Bueno, si cerramos aquí ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que realmente parece que hemos hecho dos operaciones en una, que es creación del tetraedro y reubicación en otra posición. Pero esa doble operación que hemos hecho de posicionamiento en un sitio concreto y dimensionamiento del tetraedro es un poco diferente del conjunto de dos operaciones individuales que hemos hecho antes. Porque si nos vamos a dar la pieza 2 y clicamos sobre ella, voy a quitarle aquí la opción de mover, vemos que el origen local del elemento está ahora mismo en el 000 del sistema mundo. Es decir, y si yo ahora mismo quisiera mover el elemento a otra posición, tenemos que tener en cuenta de que a la hora de reposicionar el dispositivo, el tetraedro nuevo que hemos creado, vamos a hacer referencia a ese origen local que tenemos en el 000. Es decir, que si yo ahora quisiera, por ejemplo, decirle, mira, vamos a fijar la posición de este tetraedro, vamos a intentar colocarlo de forma que una de sus esquinas coincida con otra de las esquinas del que ya tengo creado. Vemos que efectivamente la previsualización que nos hace no es la operación que yo pretendía conseguir, y es porque lo que está haciendo es que me está reubicando, en este caso, la posición de este tetraedro en base a ese punto sobre este nuevo punto, con lo cual me va a mover ese tetraedro a esa posición. Si nosotros queremos cambiar esto, una de las cosas que vamos a tener que hacer es reposicionar el origen local del objeto. Con lo cual puedo irme aquí ahora a este nuevo tetraedro, igual que la operación que he hecho antes, a esta pieza 2, podemos reposicionarlo y definir el origen local, en este caso, por ejemplo, en esa posición, y una vez que hemos redefinido el origen local, ahora ya sí que podemos fijar la posición del elemento sobre otra referencia que tengamos en el espacio y poder colocarlo en el sitio que queramos. Es muy importante que tengamos en cuenta esta serie de operaciones. Bueno, igual que nosotros hemos creado tetraedros, también podemos perfectamente crear con modelado de sólidos un tetraedro con 3 puntos, indicándole en este caso el punto de esquina, el punto de la diagonal en el plano XY, es decir, en el plano base, y luego una altura sobre ese punto de la diagonal en el plano XY. Por eso vemos que aquí nos permite introducir coordenada X, coordenada Y, y aquí únicamente coordenada Z. De esta forma, bueno, pues podríamos crear uno con, el punto de esquina vamos a ponerle el 000. Aquí vamos a poner una dimensión, por ejemplo, de 300, 400, y sobre ese 400 crear un punto en una altura de 300, de forma que nosotros hemos creado el punto de origen, ese de ahí, el punto de la diagonal en el plano XY, este de aquí, y un punto de inclinación, de indicación, perdón, del eje Z, que es este de aquí arriba, con lo cual en base a 3 puntos, igualmente podemos crear un tetraedro. Bueno, vamos a dejar este por aquí, vamos a ir a algún otro tipo de sólido que podamos crear, en este caso tenemos un cono. El cono, simplemente con indicar las dos dimensiones tenemos suficiente y un punto central de la base, también una orientación, por supuesto. Podemos darle o bien el radio o bien el diámetro, junto con la altura, de forma que si le indicamos uno de ellos, automáticamente RobotStudio me va a calcular el correspondiente. Como si creamos uno, por ejemplo, de radio 300, altura 500, podemos darle incluso, bueno, pues una orientación distinta, de forma que vemos que automáticamente me crea la previsualización de lo que voy a realizar y otro punto central de la base. Le damos a crear y tenemos ahí nuestro cono.
Igual que hemos creado un cono, podemos hacerlo con un cilindro, de nuevo también una altura y un diámetro o un radio. Por ejemplo, podemos ponerle un radio de 100 y una altura de 500. Ya tenemos ahí nuestro cono. Podemos hacerlo exactamente igual con la pirámide, indicando el número de caras que voy a tener en la base y luego indicándole o bien el centro, o bien la distancia de centro a lado, o bien la distancia de centro al punto de esquina. Es decir, realmente es como si tuviéramos un polígono inscrito dentro de un círculo y le indicamos o bien de centro a punto de esquina o bien la distancia de centro al lado. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues un polígono de 6 caras y una distancia de centro al lado de 300 con una altura de 600, de forma que nos va a crear aquí nuestra pirámide de base hexagonal. Ya la tenemos ahí. Y por último, igual que hemos creado pirámides, podemos también crear esferas, en el cual le indicamos el punto central. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en el 0,0200 y con un radio de 75, de forma que creamos una pequeña esfera. Bueno, pues ya la tenemos ahí directamente en nuestro entorno de modelado. En base a todos estos sólidos, luego veremos en un vídeo posterior cómo podemos configurar sólidos un poquito más complejos, pues simplemente o bien eh, ubicando o bien conformando en una misma pieza diferentes cuerpos del origen de diferentes sólidos, o bien directamente yéndonos a las operaciones de cut, de intersección, resta y unión. Lo veremos ya en posteriores tutoriales que vayamos grabando.